Mira quién ha venido, el intruso negro de la familia. Brad se rió a carcajadas y levantó su cerveza en un falso saludo mientras me veía entrar en el salón de los padres de mi esposa. Pensaba que no volverías a venir a nuestras reuniones familiares después de lo que pasó la última vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. 23 personas en la sala de estar de los Peterson, incluida mi esposa Jennifer, y nadie dijo una palabra. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron no haber oído nada, pero la mayoría se limitó a esperar para ver cómo reaccionaba. Me llamo Darryl, y a mis 34 años, nunca imaginé que estaría calculando mentalmente cuánto tiempo me llevaría a destruir financieramente a mi cuñado. Pero allí estaba yo, sosteniendo un regalo de Navidad perfectamente envuelto, mientras Brad continuaba con su espectáculo ante la audiencia familiar que había aprendido a tolerar su racismo casual como parte de la tradición navideña. Brad, deja eso, murmuró Jennifer débilmente desde el sofá, pero su voz carecía de la convicción que esperaba de la mujer con la que llevaba casado 8 años. ¿Qué? Solo estoy siendo sincero, continuó Brad, claramente animado por haber conseguido una reacción. Quiero decir, él no pertenece realmente a la familia, ¿verdad? Es solo él, como decirlo, accesorio temporal de Jenny. El doctor Peterson, mi suegro, carraspeó incómodo, pero no dijo nada. La señora Peterson encontró algo fascinante en el diseño de la alfombra para estudiar. La hermana menor de Jennifer, Katie, revisaba obsesivamente su teléfono. Era la tercera vez en 2 años que Brad hacía comentarios de ese tipo. La primera vez, intenté reírme con él, pensando que solo era humor mal entendido. La segunda vez, lo confronté en privado y le expliqué por qué esos comentarios eran inapropiados. Ahora, al verlo sonreír con esa cruel satisfacción mientras esperaba que yo explotara o saliera humillado, mantuve mi expresión perfectamente neutra. Interesante perspectiva, Brad, respondí con calma, colocando el regalo debajo del árbol de Navidad. Debes tener mucho tiempo para pensar en esas cosas. La sala seguía tensa, pero algo en mi calma pareció desestabilizarlo ligeramente. Brad esperaba ira, vergüenza o una discusión acalorada que pudiera utilizar para pintarme como el agresor. Lo que no sabía era que yo había dejado de sorprenderme por su comportamiento hacía 6 meses, cuando empecé a investigar discretamente su situación financiera. Lo que descubrí fue fascinante. Brad Stevens, un vendedor de coches usados de 29 años que vivía en un apartamento alquilado y conducía un Honda Civic 2015 financiado, había pasado los últimos 3 años tratando de impresionar a la familia Peterson con historias exageradas sobre su éxito en los negocios. No tenía ni idea de que el hombre al que llamaba intruso era propietario de una empresa de consultoría tecnológica valorada en $15 millones. Tampoco sabía que la mansión de 3 millones que había comprado el mes pasado estaba a solo 12 minutos en coche de la casa de los Peterson. Mientras Brad continuaba con su monólogo sobre las personas que no saben cuál es su lugar, revisé discretamente mi teléfono. Tenía 3 mensajes sin leer de mi abogado confirmando que todo estaba listo para el lunes. Jenny me ha dicho que ahora vende seguros, comenté casualmente, interrumpiendo su discurso. Debe de ser difícil alcanzar los objetivos en este mercado. El cambio de tema lo tomó por sorpresa. No es seguro. Son soluciones financieras integradas, balbuceó, claramente molesto de que yo supiera sobre su nuevo intento de carrera. Claro, asentí con una sonrisa. Soluciones financieras. Si te está gustando esta historia sobre cómo los prejuicios pueden volverse en contra de quienes los practican, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación sorprenderá a todo el mundo. Mientras la familia volvía lentamente a sus conversaciones navideñas, fingiendo que nada había pasado, me acomodé en un sillón en la esquina de la sala. Desde allí, tenía una vista perfecta de Brad, que ahora parecía menos seguro, como si algo en mi comportamiento lo hubiera inquietado. Tenía motivos para estar inquieto, porque el lunes por la mañana descubriría exactamente a qué tipo de intruso había subestimado. El problema con Brad Stevens no había comenzado esa noche de Navidad. 2 años antes, en la boda de la hermana menor de Jennifer, Katie, había bromeado, diciendo que yo era el único invitado que podía confundirse con el equipo de camareros. En la fiesta de cumpleaños del Dr. Peterson el año pasado, había preguntado en voz alta si sabía conducir coches de lujo o solo los que soléis conducir vosotros. Cada incidente había sido cuidadosamente calibrado para parecer humor casual en presencia de la familia, pero cargado con suficiente veneno como para recordarme mi lugar en la jerarquía social que existía en su cabeza. Lo que lo hacía aún más frustrante era la reacción de la familia Peterson. No con aprobación abierta,
Eran demasiado educados para eso, sino con un silencio complaciente que funcionaba como permiso tácito. El doctor Peterson, un cardiólogo respetado, siempre cambiaba rápidamente de tema. La señora Peterson fingía no haber oído nada. Jennifer murmuraba débiles protestas que nunca tenían fuerza real. Brad había interpretado ese silencio como un respaldo a sus bromas. Entonces, Darryl, continuó esa noche, claramente embriagado por la atención que estaba recibiendo, Jenny me dijo que trabajas con ordenadores. ¿Los reparas o algo así? La pregunta fue formulada con ese tono específico que personas como Brad utilizan cuando quieren menospreciar tu trabajo. Como si la tecnología fuera algo simple, mecánico, inferior a lo que él consideraba negocios de verdad. Consultoría tecnológica. Respondí simplemente. Ah, consultoría. Se rió, haciendo comillas en el aire. Como un autónomo, ¿no? Debe de ser difícil sin estabilidad. Al menos no tenéis que preocuparos mucho por el alto nivel de vida, supongo. Mientras hablaba, observé discretamente la ropa que llevaba puesta. La camisa polo era de una marca de departamento, probablemente comprada en oferta. El reloj en su muñeca era una imitación barata de un Rolex que había considerado comprar la semana anterior. El auténtico costaba más de lo que él ganaba en 3 meses. Brad Stevens vivía en un apartamento de una habitación en Riverside, uno de los barrios más baratos de la ciudad. Conducía un Honda Civic 2015 que aún estaba pagando en 72 cuotas. Su salario como vendedor de coches usados el mes pasado había sido de $3,200, según los registros públicos a los que había accedido. Mi empresa, TechVantage Solutions, había facturado 4,7 millones en el último trimestre. La ironía era deliciosa, pero mantuve mi expresión neutra. La estabilidad puede ser un reto, admití, pero a nosotros nos funciona. Jennifer me lanzó una mirada agradecida por no haber reaccionado de forma agresiva. No tenía ni idea de que mi calma no provenía de la resignación, sino de una confianza absoluta en que Brad estaba cavando su propia tumba con cada palabra. Vosotros, repitió, sonriendo. Es curioso como Jenny siempre habla de vosotros. Ahora, como si se hubiera unido a un grupo específico. La sala se volvió a tensar. Esta vez, incluso el doctor Peterson parecía incómodo. Brad, creo que ya has bebido suficiente, dijo la señora Peterson con voz débil. Solo estoy conversando, mamá Peterson, respondió, levantando las manos con falsa inocencia. Ya ni siquiera puedo hacer preguntas sobre la familia. La familia. Como si él fuera un miembro legítimo y yo un intruso temporal. Brad Stevens se había introducido en la familia Peterson a través de Katie, la hija menor, 2 navidades atrás. Katie tenía 23 años, trabajaba como recepcionista en una clínica dental y estaba claramente impresionada por las exageradas historias de Brad sobre su éxito empresarial. Él se había pintado a sí mismo como un joven emprendedor en ascenso, alguien que estaba construyendo su imperio en el sector automovilístico. En realidad, vendía coches usados en un concesionario que apenas podía pagar sus propias facturas. Pero Katie estaba enamorada de la versión fantasiosa de Brad, y la familia Peterson había aprendido a tolerar su presencia. Con el tiempo, esa tolerancia se había convertido en algo parecido a la aceptación, especialmente después de que Brad comenzara a posicionarse como el protector de las tradiciones familiares. «Sabes, Darryl», continuó Brad, claramente decidido a mantener el protagonismo, «siempre he admirado cómo te has adaptado a nuestra dinámica familiar. Debe de haber sido una transición interesante. Nuestra dinámica familiar. Vaya. Ha sido una experiencia educativa», respondí. «Apuesto a que sí», sonrió, y había algo cruel en esa sonrisa. Especialmente teniendo en cuenta las diferencias culturales. Diferencias culturales. Esa era nueva. Por lo general, Brad era más directo en su racismo casual. «Las diferencias siempre hacen que las cosas sean interesantes», respondí, mirando discretamente mi teléfono. Un mensaje de mi abogado confirmaba que los documentos estaban listos. Otro de mi asistente confirmaba que la reunión del lunes estaba programada. El tercero era de la inmobiliaria confirmando que las llaves de la nueva propiedad estarían disponibles el domingo por la mañana. «Oh, claro», asintió Brad. «Apuesto a que tus fiestas familiares son muy diferentes a las nuestras. Más, ¿cómo decirlo? ¿Animadas?» La sala estaba ahora en absoluto silencio. Incluso Katie parecía incómoda. «Nuestras reuniones familiares suelen ser muy tranquilas», respondí.
Mi madre es profesora jubilada. Prefiere las conversaciones más tranquilas. Profesora, repitió Brad, como si fuera algo gracioso. De la enseñanza pública, supongo. Universitaria, le corregí. 40 años enseñando literatura inglesa en Northwestern. Por un momento, vi un destello de inseguridad cruzar el rostro de Brad. No esperaba esa respuesta. «Qué bien», murmuró, claramente recalculando. El momento de vacilación fue breve, pero revelador. Brad estaba acostumbrado a asumir que su educación superior, un título en administración de una universidad comunitaria, lo colocaba automáticamente por encima de mí intelectualmente. Descubrir que mi madre tenía más credenciales académicas que toda la familia Peterson junta había sacudido momentáneamente su confianza. Pero solo momentáneamente. Bueno, la educación es importante, dijo, recuperando su tono condescendiente. Aunque la experiencia práctica también cuenta mucho. Ya sabes, construir algo desde cero, como estoy haciendo yo. Construir algo desde cero. Se refería al trabajo en el concesionario, donde ni siquiera era gerente. La experiencia práctica es fundamental, coincidí. Especialmente cuando necesitas comprender todos los aspectos del negocio. Exacto, sonrió Brad, pensando que estaba coincidiendo con su grandeza. Por eso siempre le digo a Katie, no importa cuánto dinero diga a alguien que tiene, lo que importa es cómo lo ha conseguido. La implicación era clara. Estaba insinuando que cualquier éxito financiero que yo pudiera tener era de alguna manera cuestionable o ilegítimo. Estoy completamente de acuerdo, respondí. La transparencia y la ética en los negocios son fundamentales. Mientras hablaba, pensé en la ironía. Brad estaba cuestionando la legitimidad de mis ganancias mientras inflaba sistemáticamente sus propias cualificaciones y situación financiera. Su novia y su familia adoptiva no tenían ni idea de que el empresario de éxito, con el que pasaban la Navidad, todavía pedía dinero prestado para pagar el seguro del coche. Pero lo descubrirían. El lunes por la mañana, cuando Brad llegara a trabajar al concesionario, se encontraría con una sorpresa esperándole. Porque el intruso negro, al que tanto le gustaba humillar, había comprado el concesionario 2 días antes. Y el lunes sería el primer día de trabajo de Brad bajo las órdenes de su nuevo jefe. La humillación continuó durante toda la cena de Navidad. Brad había encontrado su ritmo, alimentado por las risas nerviosas y la falta de confrontación de la familia. Cada broma racista iba seguida de una mirada en mi dirección, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar antes de que yo explotara. Darryl, tienes que contarle a todo el mundo aquella vez que confundiste la entrada de servicio con la entrada principal del club de golf, dijo Brad, cortando el pavó con una sonrisa maliciosa. Fue muy gracioso como el guardia de seguridad te confundió con el personal de limpieza. La mesa quedó incómodamente en silencio. El doctor Peterson carraspeó y se concentró intensamente en la salsa de arándanos. La señora Peterson murmuró algo sobre más vino. Katie se rió nerviosamente y cambió de tema. Pero Jennifer no dijo nada. Mi esposa desde hacía 8 años, la mujer que juró apoyarme en la alegría y en la tristeza, simplemente se cortó su propio trozo de pavó como si nada hubiera pasado. Eso fue la gota que colmó el vaso. No era solo Brad siendo un idiota prejuicioso. Era todo un sistema de complicidad silenciosa que le permitía seguir adelante. Era Jennifer eligiendo la paz familiar temporal en lugar de defender a su marido. Era el doctor Peterson anteponiendo su comodidad a hacer lo correcto. Era toda una familia que había decidido tolerar el racismo para evitar conflictos. «Qué curioso», respondí con calma, «yo recuerdo esa historia de otra manera». Brad se inclinó hacia adelante, animado por haber conseguido por fin una reacción. «Oh, cuenta tu versión entonces». En realidad, estaba allí para una reunión con el director del club sobre adquisiciones inmobiliarias, dije, manteniendo mi voz neutra. El guardia de seguridad me confundió con otra persona momentáneamente, pero se disculpó profusamente cuando se dio cuenta del error. «¿Adquisiciones inmobiliarias?», preguntó el doctor Peterson, mostrando por primera vez en toda la noche una curiosidad genuina. «Techvantage Solutions se ha expandido a inversiones en propiedades comerciales», expliqué. «Estamos interesados en algunos terrenos en la zona del club». La sonrisa de Brad vaciló ligeramente. No esperaba que diera detalles que sonaran convincentes. «¿Qué tipo de terrenos?», preguntó la señora Peterson, también intrigada. «Principalmente propiedades infrautilizadas con potencial para el desarrollo tecnológico», respondí.
Estamos particularmente interesados en concesionarios de automóviles que están atravesando dificultades financieras. Brad casi se atraganta con el vino. Concesionarios. Sí, es un mercado fascinante. Continué, observando cómo se le iba el color de la cara. Muchos operan con márgenes muy bajos, dependiendo de préstamos para mantener las operaciones básicas. Cuando entiendes las cifras que hay detrás de los negocios, queda claro cuáles tienen potencial real y cuáles son solo actuaciones. La palabra actuaciones flotó en el aire como una sutil acusación. Brad trabaja en un concesionario, dijo Katie con orgullo, claramente tratando de redirigir la conversación hacia el terreno seguro de los logros de su novio. Sí, lo sé, respondí con una sonrisa. Premier Autosales, ¿verdad? Brad asintió lentamente, entrecerrando los ojos como si intentara descifrar si yo sabía algo en concreto. Es un negocio interesante, continué con naturalidad. Pequeño, pero con una ubicación decente, aunque he oído que están pasando por algunas reestructuraciones. Reestructuraciones, repitió Brad, con la voz ligeramente más aguda de lo normal. Oh, solo rumores del sector, respondí, dando un sorbo al vino. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Cambios de propiedad, nueva dirección, ese tipo de cosas. Lo que no le dije fue que había pasado las últimas 6 semanas negociando discretamente con el propietario de Premier Autosales, un hombre desesperado por deshacerse de un negocio que llevaba 2 años sangrando dinero. Tampoco mencioné que los documentos de venta estaban firmados desde el martes, lo que me convertía oficialmente en el nuevo propietario del concesionario donde trabajaba Brad. ¿Cambios de propiedad?, preguntó Brad, ahora claramente preocupado. Son solo especulaciones, dije, encogiéndome de hombros. Pero cuando una empresa pierde dinero de forma constante y el propietario está a punto de jubilarse, suele significar una oportunidad para nuevos inversores. Brad pasó el resto de la cena notablemente más callado. Las bromas racistas cesaron por completo, sustituidas por preguntas ocasionales sobre el mercado inmobiliario comercial que yo respondía con suficiente detalle como para parecer conocedor, pero lo suficientemente vagas como para mantener el misterio. Después de la cena, mientras las mujeres limpiaban la cocina y los hombres veían el fútbol en la sala, encontré un momento para revisar mis correos electrónicos. Me esperaban 3 mensajes importantes. El primero era de mi abogado confirmando que todos los documentos legales estaban listos. A partir del lunes, Brad Stevens sería oficialmente mi empleado. El segundo era del gerente que había contratado para supervisar la transición operativa. Había revisado todos los archivos del personal y estaba listo para implementar los cambios que habíamos discutido. El tercero era más interesante. Era de un investigador privado que había contratado para hacer una verificación completa de los antecedentes de Brad Stevens. El informe revelaba información fascinante. Brad no era solo un vendedor de coches usados cualquiera. Había sido despedido de 3 empleos anteriores por cuestiones de conducta que incluían acoso verbal, comentarios discriminatorios y creación de entornos de trabajo hostiles. Premier Autosales había sido el único lugar dispuesto a contratarlo, y solo porque el anterior propietario estaba desesperado por cubrir puestos tras una oleada de despidos. Aún más interesante era la información sobre sus finanzas personales. Brad Stevens llevaba 4 meses de retraso en el pago de su coche, 2 meses de retraso en el alquiler y tenía un historial crediticio tan malo que ningún banco respetable le concedería un préstamo. Su relación con Katie era, aparentemente, tanto romántica como financiera. Ella le había prestado dinero varias veces, y su sueldo de recepcionista estaba esencialmente subvencionando el estilo de vida inflado que él proyectaba. Mientras leía el informe en el baño de los Peterson, un plan más elaborado comenzó a formarse en mi mente. No bastaría con despedirlo el lunes. Eso sería demasiado simple, demasiado directo. Brad aprendería una lección temporal, se sentiría avergonzado durante unas semanas, pero al final encontraría otro trabajo en el que podría seguir siendo exactamente la misma persona. No. Yo quería algo más educativo. Quería que comprendiera, de forma visceral e inolvidable, exactamente cómo se sentía ser sistemáticamente subestimado y humillado por alguien en una posición de poder. Volví a la sala donde Brad le estaba explicando al Dr. Peterson su estrategia de ventas revolucionaria, que había impresionado a la dirección. Todo se basa en la relación con el cliente, decía, gesticulando dramáticamente. Tienes que hacer que confíen en ti, ¿sabes? Hacerles sentir que estás de su lado. Interesante, asintió educadamente el Dr. Peterson. Exactamente, coincidí, uniéndome a la conversación.
La confianza es fundamental en cualquier negocio, especialmente cuando vendes algo a alguien que puede que no entienda completamente lo que está comprando. Brad me miró con recelo, detectando algo en mi tono que no podía identificar. Pero hay que tener cuidado, continué. Porque cuando la gente descubre que ha sido engañada o manipulada, la represalia puede ser desproporcionada. ¿Represalia?, preguntó. Bueno, piénsalo así, le expliqué, sentándome en un sillón cercano. Si tratas a alguien como inferior, si asumes que es menos inteligente o menos capaz que tú, y luego descubres que estabas equivocado, la vergüenza puede ser devastadora. Brad frunció el ceño, claramente tratando de determinar si estaba haciendo una observación general o una amenaza velada. Especialmente si has construido toda tu identidad en torno a esa superioridad imaginaria, añadí. Cuando la verdad sale a la luz, no solo sufre tu ego. Es tu posición, tu reputación, tus relaciones. Todo se derrumba de golpe. La sala quedó en silencio. El doctor Peterson miraba entre nosotros dos, claramente sintiendo una tensión que no podía identificar. Bueno, dijo Brad finalmente, forzando una sonrisa. Afortunadamente, no tengo que preocuparme por ese tipo de situaciones. Claro que no, le devolví la sonrisa. Después de todo, siempre sabes exactamente con quién estás tratando, ¿no? En ese momento, tomé mi decisión final. El lunes por la mañana, Brad Stevens descubriría exactamente a quién había estado subestimando durante 2 años. Y la lección que aprendería sería mucho más amplia que simplemente perder un trabajo. Sería sobre las consecuencias, el respeto y el precio real de juzgar a las personas por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. Mientras observaba a Brad tratando de descifrar si había algún significado oculto en nuestra conversación, revisé discretamente mi teléfono una vez más. Había llegado un nuevo mensaje del investigador. Se ha encontrado información adicional sobre relaciones profesionales. Las pruebas sugieren un patrón constante de comportamiento discriminatorio. La documentación completa estará lista el domingo. Perfecto. El lunes sería mucho más interesante de lo que Brad Stevens podía imaginar. Y esta vez, cuando intentara humillar a alguien, descubriría que había elegido al objetivo equivocado. La verdad es que había empezado a planear la caída de Brad Stevens 6 meses antes, mucho antes de aquella fatídica Navidad. Todo empezó en el cumpleaños del Dr. Peterson, cuando Brad hizo aquella broma sobre que yo solo sabía conducir los coches que vosotros soléis conducir. En ese momento, mientras la familia reía nerviosamente y Jennifer murmuraba una débil protesta, tomé una decisión en silencio. Iba a descubrir exactamente quién era Brad Stevens. La investigación inicial fue sencilla. Una búsqueda básica en Google reveló su perfil de LinkedIn, inflado con títulos que no se correspondían con la realidad. Especialista en soluciones automovilísticas avanzadas, era como describía su trabajo de vendedor de coches usados. Pero fue cuando contraté a Rachel Martínez, una investigadora privada que había conocido en una conferencia sobre tecnología, cuando las cosas se pusieron interesantes. Rachel era discreta, eficiente y tenía una red de contactos que le permitía acceder a información que las simples búsquedas en línea no revelaban. En 2 semanas, me entregó un dossier completo sobre Bradley Marcus Stevens. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. Brad no era solo un racista ocasional. Tenía un historial documentado de comportamiento discriminatorio que iba mucho más allá de nuestras interacciones familiares. En su anterior empleo, en Henderson Motors, había sido despedido después de que 3 clientes negros presentaran quejas formales por trato discriminatorio. Una mujer latina lo había grabado diciendo que, la gente como tú, debería, comprar coches más baratos en otros sitios. En Premier Autosales, donde trabajaba actualmente, ya había recibido 2 advertencias por escrito por conducta inapropiada con clientes y compañeros de trabajo. Aún más interesante era su situación financiera. Brad Stevens estaba hundido económicamente. Llevaba 4 meses de retraso en el pago de su Honda Civic. Debía 3 meses de alquiler y había pedido préstamos a 3 bancos diferentes para mantener las apariencias. Katie, su novia, estaba básicamente subvencionando su estilo de vida. Ella pagaba la mayoría de sus comidas, le había prestado dinero para sus oportunidades de inversión, e incluso había comprado algunas de las ropas que él usaba para impresionar a la familia Peterson. Armado con esta información, comencé la segunda fase de mi plan. La compra de Premier Autosales fue más fácil de lo que esperaba. Frank Morrison, el propietario de 67 años, estaba desesperado por jubilarse. El concesionario llevaba 2 años perdiendo dinero,
principalmente debido a la mala gestión y a la reputación dañada por empleados como Brad. Serías un milagro, me dijo Frank durante nuestra reunión del martes. Este lugar necesita a alguien que entienda tanto de tecnología como de negocios. Y necesita a alguien que pueda limpiar la casa. La transacción se cerró por $1,2 millones, muy por debajo del valor de mercado. Frank estaba tan ansioso por irse que aceptó mi primera oferta. Pero el concesionario era solo una parte del plan. Durante esas 6 semanas de preparación, también había estado buscando la propiedad perfecta para el segundo acto de mi venganza. Quería algo que estuviera geográficamente cerca de la casa de los Peterson, pero que fuera tan impresionante que dejara claro cuál era la diferencia real entre nuestros estatus económicos. Encontré la propiedad ideal en Westfeldstadt, el barrio más exclusivo de la ciudad. La mansión había sido construida 5 años atrás por un magnate de la tecnología que se mudó a California. 12,000 pies cuadrados, 6 dormitorios, 8 baños, piscina infinita, cancha de tenis privada y una vista panorámica de las montañas que se veían desde la casa de los Peterson. El precio era de $3,2 millones. Hice una oferta al contado. Si estás siguiendo esta historia sobre lo caro que puede resultar el prejuicio, no te pierdas el próximo capítulo. Las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes. La negociación se cerró el viernes antes de Navidad. Me entregarían las llaves el domingo por la mañana, un día antes de mi primer lunes como jefe de Brad. Mientras finalizaba estos preparativos, Brad seguía siendo exactamente quien siempre había sido. La semana antes de Navidad, publicó en Facebook una foto suya en el trabajo con la leyenda, construyendo mi imperio, un coche a la vez. Algunos de nosotros sabemos trabajar de verdad. La implicación era clara. Se estaba comparando favorablemente conmigo, sugiriendo que su trabajo era más real o honrado que mi consultoría tecnológica. 3 días después, comentó en una foto que Jennifer había publicado de los dos: Jenny, ¿estás segura de que no puedes encontrar a alguien más adecuado para la familia? Adecuado. Esa palabra resonó en mi mente durante el resto de la semana. El martes siguiente, recibí una llamada inesperada de Katie. Darryl, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con voz nerviosa. Es sobre Brad. Quedamos en una cafetería del centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiera vernos la familia. Katie parecía agotada. Ojeras profundas, pelo recogido de cualquier manera, ropa que parecía haber sido elegida a toda prisa. Está empeorando, dijo sin preámbulos. Los comentarios sobre ti, quiero decir. Ahora habla de ti constantemente. Es como si se hubiera convertido en una obsesión. La animé a continuar. Ayer dijo que no mereces estar en nuestra familia, que eres una influencia negativa para Jenny. Incluso sugirió que mis padres deberían darle un ultimátum. Katie hizo una pausa, removiendo nerviosamente el azúcar del café. Darryl, le pasa algo. Miente constantemente sobre el dinero. Dice que está a punto de conseguir ascensos que nunca se materializan. Y cuando bebe, los comentarios son mucho peores. ¿Qué tipo de comentarios?, pregunté. Racistas. Horribles. Cosas que yo nunca repetiría. Miró a su alrededor nerviosamente. Ya no puedo seguir fingiendo que no lo veo. Pero tampoco sé cómo salir de esta situación. Fue entonces cuando me di cuenta de que Katie podría ser una pieza importante del rompecabezas. Katie, ¿sabes que lleva 4 meses de retraso en el pago del coche? Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes eso? ¿Y qué debe 3 meses de alquiler? ¿Y qué ha pedido préstamos a diferentes bancos sin decírtelo? Se puso pálida. Eso no puede ser cierto. Le mostré parte de la información pública que Rachel había recopilado. Registros judiciales, informes de crédito básicos, información a la que cualquiera podría acceder con un poco de investigación. Katie empezó a llorar en silencio. Dijo que estaba invirtiendo nuestro dinero en oportunidades de negocio. Dijo que pronto seríamos ricos. Katie, te está utilizando para mantener un estilo de vida que no puede permitirse. Y mientras lo hace, está intentando destruir sistemáticamente mi relación con esta familia. Ella asintió lentamente. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, solo documenta todo. Anota las mentiras, los comentarios racistas, las promesas financieras que no se cumplen. Puede que lo necesites más adelante. Salimos de la cafetería con Katie cargando con una nueva comprensión sobre el hombre con el que había compartido los últimos 2 años. Esa noche, terminé los últimos detalles de mi plan.
El lunes por la mañana, Brad llegaría a Premier Autosales esperando otro día normal de trabajo. En cambio, descubriría que su intruso negro era ahora su jefe. Pero eso solo sería el aperitivo. El lunes por la noche, durante la cena familiar semanal de los Peterson, revelaría mi nueva casa. La mansión que costaba más de lo que Brad ganaría en 50 años, situada en el barrio que él solo soñaba con visitar. Mientras revisaba mis planes por última vez ese viernes antes de Navidad, sentí una satisfacción tranquila y profunda. Brad Stevens había pasado 2 años intentando hacerme sentir inferior, indigno, inadecuado para su familia adoptiva. El lunes descubriría exactamente lo inadecuado que era él mismo. Y esta vez no habría forma de fingir que no había oído los comentarios o cambiar de tema cuando las cosas se pusieran incómodas. Esta sería una lección que Brad Stevens, y toda la familia Peterson, nunca olvidarían. El reloj no se detenía y el lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. El lunes llegó con precisión quirúrgica. A las 7:30 de la mañana, recibí un mensaje de David Chen, el gerente que contraté para supervisar la transición en Premier Autosales. Todo listo. Brad llegó hace 15 minutos y está en la oficina esperando la reunión con el nuevo propietario. No tiene ni idea. A las 8:45, aparqué mi Tesla Model S frente al concesionario, ocupando deliberadamente la plaza marcada como propietario, que Brad siempre comentaba que estaba reservada para gente importante. Pude verlo a través de la ventana de la oficina, ajustándose la corbata barata y practicando su sonrisa de vendedor en el espejo. Había llegado más temprano de lo habitual, claramente deseoso de causar una buena impresión a su nuevo jefe. Entré por la puerta principal a las 9 en punto, llevando un maletín de cuero y vestido con un traje de Armani que costaba más que el sueldo mensual de Brad. Buenos días. Saludé a la recepcionista. Soy Darryl Henderson, el nuevo propietario. Creo que el señor Stevens me está esperando. Los ojos de la recepcionista se agrandaron. Ella había sido testigo de varias de las bromas racistas de Brad sobre mí durante los últimos meses, cuando pasaba a recoger a Jennifer después de los eventos familiares. Sí, señor. Está en la oficina, balbuceó. Brad apareció en la puerta de la oficina con su sonrisa más brillante, con la mano extendida para saludar a quien imaginaba que era un hombre blanco de mediana edad con un traje caro. La sonrisa se le borró de los labios cuando me vio. Darryl, murmuró, con la mano aún extendida en el aire como si se hubiera quedado congelada. Buenos días, Brad, respondí con calma, ignorando su mano extendida. ¿Podemos hablar en tu oficina? O mejor dicho, en mi oficina. El color se le fue por completo de la cara. Miró a su alrededor en el concesionario como si esperara que alguien apareciera para explicarle que se trataba de una broma elaborada. ¿Tú eres el nuevo propietario?, preguntó, con la voz subiendo una octava. Desde el martes pasado, confirmé, caminando hacia la oficina principal. Vamos. Brad me siguió en silencio, con pasos vacilantes, como alguien que camina hacia su propio juicio. Cerré la puerta detrás de nosotros y me senté en la silla ejecutiva que Brad había estado usando durante 2 años, imaginando que algún día sería ascendido a propietario. Siéntate, le dije, señalando la silla al otro lado de la mesa. Se sentó lentamente, con los ojos fijos en mí, como si aún no pudiera asimilar la realidad de la situación. Brad, vayamos al grano, comencé, abriendo mi maletín. Tengo aquí tu expediente de recursos humanos. Una lectura interesante. Saqué una pila de documentos y los esparcí sobre la mesa. Informes de quejas de clientes, advertencias por conducta inapropiada, evaluaciones de rendimiento mediocres. 3 clientes negros han presentado quejas formales sobre su trato en los últimos 6 meses. Continué. A una familia latina se le recomendaron vehículos más adecuados a su presupuesto, incluso antes de discutir la financiación. Brad abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. Y luego tenemos las quejas internas. Comentarios sobre compañeros de trabajo, clientes y, al parecer, familiares políticos que usted considera intrusos en eventos sociales. Sus ojos se agrandaron. No se había dado cuenta de que algunas personas del concesionario eran cercanas a empleados que frecuentaban los mismos círculos sociales que la familia Peterson. Darryl, puedo explicarlo, comenzó. No tienes que explicar nada, respondí con calma. Solo tienes que escuchar. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al patio de coches. Sabes, Brad, he pasado meses observándote trabajar. Tus métodos de venta, tus técnicas de manipulación,
tu constante necesidad de menospreciar a los demás para sentirte superior. Me volví para mirarlo. Es fascinante cómo alguien que lleva 4 meses de retraso en el pago de su propio coche puede sentirse superior a cualquier persona. Se puso aún más pálido. ¿Cómo sabes lo de? ¿Cómo sé lo de tus 3 meses de retraso en el pago del alquiler? ¿Lo de los préstamos en diferentes bancos? ¿Lo de que Katie está financiando esencialmente tu estilo de vida? Volví a la mesa y me senté. Brad, lo sé todo sobre ti. Cada mentira que has contado, cada factura que no has pagado, cada relación que has explotado. Saqué otro documento de la carpeta. Este es tu historial laboral de los últimos 5 años. 3 despidos por conducta inapropiada. Todos ellos relacionados con comentarios discriminatorios o la creación de entornos hostiles. Deslicé el papel por la mesa. Y este es tu informe crediticio actual. Puntuación, 487. Para tu información, cualquier puntuación por debajo de 580 se considera muy mala. Brad temblaba ahora, con las manos agarradas a los brazos de la silla. Así que esto es lo que va a pasar, dije, recostándome en la silla. Tienes 2 opciones. Levanté un dedo. Opción 1. Eres despedido inmediatamente por estas infracciones documentadas. Sin previo aviso, sin indemnización, sin carta de recomendación. Y yo personalmente me encargaré de que todos los propietarios de concesionarios en un radio de 50 millas sepan exactamente por qué has sido despedido. Levanté un segundo dedo. Opción 2. Sigues trabajando aquí, pero bajo nuevas condiciones muy específicas. Brad tragó saliva. ¿Qué condiciones? Primero, participarás en una formación obligatoria sobre diversidad e inclusión, a tu cargo, todos los sábados durante los próximos 6 meses. Segundo, realizarás 50 horas de servicio comunitario en organizaciones que atienden a comunidades minoritarias. Tercero, serás trasladado al departamento de detallado de coches con una reducción salarial del 40% hasta que demuestres que puedes tratar a todos los clientes con el mismo respeto. Y cuarto, dije, endureciendo mi voz, nunca más harás un comentario racista, discriminatorio o irrespetuoso sobre mí, mi esposa o cualquier persona de este concesionario. Una sola infracción y estarás fuera, sin segunda oportunidad. Brad se quedó en silencio durante un largo momento, procesando sus limitadas opciones. Si elijo la opción 2, dijo débilmente, ¿por cuánto tiempo? Hasta que demuestres que has cambiado de verdad, respondí. Eso puede llevar 6 meses o 6 años. Depende totalmente de ti. Respiró hondo, calculando claramente sus alternativas. Sin trabajo, con sus deudas y su reputación arruinada, no tenía muchas opciones. Yo acepto la opción 2, murmuró. Excelente, sonreí. David Chen, tu nuevo supervisor, te explicará los detalles. Empiezas mañana en el departamento de detallado. Brad se levantó lentamente, pareciendo haber envejecido 10 años en 30 minutos. Una última cosa, Brad, le dije cuando llegó a la puerta. La cena familiar de los Peterson es esta noche. ¿Aún piensas asistir? Me miró con una expresión de completa derrota. No creo que... Oh, deberías ir, le interrumpí con una sonrisa. Estoy segura de que todos estarán curiosos por saber cómo fue tu primer día trabajando para el intruso negro. Mientras veía a Brad salir tambaleando del concesionario, cogí mi teléfono y llamé a Jennifer. Cariño, sobre la cena de esta noche en casa de tus padres, tengo una pequeña sorpresa que compartir con la familia. La venganza no había hecho más que empezar, y la noche prometía ser aún más interesante que la mañana. Brad había aprendido quién tenía realmente el poder en esa relación, pero la familia Peterson aún necesitaba su propia lección sobre las consecuencias. A las 6:30 de la tarde, llegué a la casa de los Peterson conduciendo mi Tesla, pero esta vez no aparqué en la calle como solía hacer. En cambio, me detuve justo en la entrada del garaje, bloqueando deliberadamente la vista de la familia a la sorpresa que había aparcado justo detrás. Jennifer abrió la puerta incluso antes de que tocara el timbre, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Por qué has aparcado de esta forma tan extraña? Ya lo descubrirás, respondí, besándole la frente. ¿Dónde está todo el mundo? En el salón. Brad aún no ha llegado, pero Katie ha dicho que ha tenido un día difícil en el trabajo. Día difícil era un eufemismo. La familia estaba reunida como siempre, el doctor Peterson en su sofá favorito, la señora Peterson preparando aperitivos,
Katie jugando nerviosamente con su teléfono, claramente preocupada por el retraso de su novio. Darryl. El doctor Peterson se levantó y me saludó con más entusiasmo de lo habitual. ¿Cómo te ha ido el día? Muy productivo, respondí, acomodándome en un sillón. He tenido una reunión interesante esta mañana. Sobre adquisiciones comerciales. La señora Peterson levantó la vista de los aperitivos. ¿Qué tipo de adquisiciones? Bueno, he formalizado la compra de un pequeño concesionario de automóviles. Premier Autosales. Quizás lo conozcan. Katie casi se le cae el teléfono. ¿Tú has comprado el lugar donde trabaja Brad? Sí. Ha asumido el control esta mañana. El silencio que siguió fue pesado. Katie miró alrededor de la habitación como si buscara una explicación que tuviera sentido. ¿Eso significa que ahora eres el jefe de Brad?, preguntó débilmente. Técnicamente, sí. Aunque lo han trasladado a otro puesto. Detallado de vehículos, creo. El doctor Peterson carraspeó incómodo. Darryl, espero que las cuestiones personales no influyan. ¿Cuestiones personales?, interrumpí suavemente. ¿Como 2 años de comentarios racistas durante las cenas familiares? ¿O las bromas sobre que soy un intruso en la familia? ¿Esas cuestiones personales? La sala quedó en absoluto silencio. La señora Peterson dejó de manipular los aperitivos. Jennifer miró entre sus padres y yo con una expresión de creciente comprensión. Darryl, comenzó el doctor Peterson. No se preocupen, dije con calma. Brad todavía tiene trabajo. Siempre y cuando aprenda a tratar a todas las personas con respeto básico. En ese momento, oímos llegar un coche. Brad aparcó su Honda Civic en la calle y caminó lentamente hacia la casa como un hombre que se dirige a su propia ejecución. Cuando entró por la puerta, sus ojos se posaron inmediatamente en mí. La confianza y la malicia que siempre había mostrado habían sido sustituidas por algo parecido a una vergüenza genuina. «Hola, chicos», murmuró, evitando el contacto visual directo conmigo. «Brad». Katie se levantó rápidamente. «¿Cómo te ha ido hoy en el trabajo?». Miró alrededor de la sala, dándose cuenta por las expresiones de todos de que al menos parte de la historia ya era conocida. «Ha sido instructivo», dijo finalmente. «Estoy segura de que sí», respondí. «Pero espero que hayas guardado energías. Porque tengo otra pequeña novedad que compartir con la familia». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la entrada. «Jennifer, ¿podrías venir aquí un momento?». Ella se unió a mí, seguida con curiosidad por el resto de la familia. A través de la ventana, podían ver mi Tesla, pero no lo que estaba estacionado detrás de él. ¿Recuerdan que mencioné que estaba interesado en inversiones inmobiliarias?, pregunté casualmente. Sí, respondió el doctor Peterson con vacilación. Bueno, la semana pasada cerré una compra. Saqué las llaves del bolsillo y pulsé el botón de la alarma. Los faros del Lamborghini Huracán que estaba aparcado detrás del Tesla parpadearon 2 veces. La señora Peterson jadeó. Katie soltó un pequeño grito de sorpresa. Brad se puso pálido como el papel. «Eso es», balbuceó el doctor Peterson. «Un Lamborghini de 2024», confirmé. «Pero eso es solo el detalle. La compra real fue una propiedad en Westfeldstadt». Westfeldstadt, el barrio más caro de la ciudad, donde el doctor Peterson siempre había soñado con vivir, pero nunca había podido permitírselo. Una mansión de $3,2 millones, continué con calma. 12.000 pies cuadrados, vistas panorámicas de las montañas. Pensé que sería una buena inversión. La sala estaba en completo silencio. Brad estaba apoyado contra la pared como si necesitara apoyo físico para mantenerse en pie. «Son bienvenidos a visitarla cuando quieran», añadí, mirando directamente a Brad. «Aunque imagino que algunos de ustedes pueden sentirse fuera de lugar en un ambiente tan sofisticado». La ironía de la frase no pasó desapercibida para nadie. Era exactamente el tipo de comentario sutil y malicioso que Brad me había dirigido durante 2 años. «Darryl», susurró Jennifer, con los ojos brillantes por una mezcla de admiración e incredulidad. «¿Por qué nunca dijiste nada sobre...?» ¿Sobre qué? ¿Sobre que mi empresa facturó 15 millones el año pasado? ¿Sobre los contratos gubernamentales que gestiono? ¿Sobre el hecho de que, mientras algunas personas creían que me estaban menospreciando, yo estaba construyendo un imperio? Miré alrededor de la sala,
deteniéndome en cada miembro de la familia antes de terminar en Brad. Sabes, Brad, has pasado 2 años llamándome intruso, asumiendo que no pertenecía a esta familia, que de alguna manera era inferior. Abrió la boca para hablar, pero continué. Tenías razón en una cosa. Realmente no pertenezco aquí. Sonreí tranquilamente. Pertenezco a un nivel completamente diferente. Si te está gustando esta historia sobre cómo los prejuicios pueden ser devastadoramente costosos para quienes los practican, suscríbete al canal porque tenemos muchas otras historias de justicia que te sorprenderán. El Dr. Peterson finalmente encontró su voz. Darryl, yo, nunca supimos. Nunca lo supieron porque nunca preguntaron, respondí. Simplemente lo asumieron. Al igual que Brad asumió que podía tratarme como inferior sin consecuencias. Me volví hacia Brad por última vez. Tu primer día en el nuevo puesto ha ido bien. Asintió débilmente, incapaz de articular palabra. Excelente. Porque el lunes empezarás la formación en diversidad e inclusión. A tu costa, por supuesto. Me dirigí hacia la puerta, con Jennifer siguiéndome automáticamente. ¿A dónde vamos?, preguntó. A nuestra nueva casa, respondí. Donde nunca más tendrás que fingir que no has oído comentarios racistas para mantener la paz familiar. Mientras salíamos, oí a la señora Peterson susurrarle a su marido, ¿15 millones? ¿Cómo es que no lo sabíamos? La respuesta era sencilla, nunca se molestaron en conocer realmente quién era yo. 3 meses después, recibí una carta de Brad. Escrita a mano, 3 páginas de sinceras disculpas y reflexiones sobre cómo los prejuicios habían distorsionado su percepción de la realidad. Había completado la formación en diversidad, estaba en terapia y había terminado su relación con Katie después de confesarle todas las mentiras financieras. La carta terminaba con una frase que me hizo sonreír. Gracias por darme la oportunidad de convertirme en una persona mejor, incluso cuando no lo merecía. Hoy, 2 años después, Brad sigue trabajando en el concesionario. Lo volvieron a ascender a ventas después de demostrar un cambio genuino. A veces nos saludamos cortésmente durante los eventos familiares. La familia Peterson me trata con un respeto que va mucho más allá de la cortesía. El Dr. Peterson incluso me pidió consejos de inversión el mes pasado. ¿Y yo? Sigo siendo exactamente quien siempre he sido. La única diferencia es que ahora nadie da por sentado quién soy basándose en el color de mi piel. A veces, la mejor venganza no es destruir a alguien. Es simplemente mostrarles quién eres realmente, obligándoles a enfrentarse a sus propios prejuicios e ignorancia. Brad intentó humillarme llamándome intruso. Al final, descubrió que el único intruso en la conversación era él mismo, un hombre que se había entrometido en una familia que no compartía sus valores, tratando de difundir prejuicios que no reflejaban quiénes eran realmente. La última vez que lo vi, Brad conducía un coche nuevo, comprado con su propio dinero, ganado a través del trabajo honesto y el trato respetuoso con todos los clientes. ¿Y yo? Estoy expandiendo mi negocio a 3 nuevos estados. Algunas lecciones son caras, pero son las únicas que realmente transforman a las personas.